Me llamo Juan Arnal y voy a ser vuestro profesor de histología y anatomía patológica. La clase la vamos a hacer siguiendo el orden del manual, ¿vale? Intentaremos que dure alrededor de unos 60 minutos, así que empezaremos, como el primer tema es, con los tejidos básicos. Los tejidos básicos son, en histología, tenemos el tejido epitelial, el tejido conjuntivo o conectivo, que más allá de ser un simple tejido de unión, de relleno, tiene unas funciones especializadas, incluyendo en este, que a veces se nos olvida, que el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido graso son tipos de tejido conectivo especializados. Otro tipo de tejido es el tejido muscular y por último veremos el tejido nervioso, que lo veremos en su tema aparte por ser un tejido más complejo que el resto. El tejido epitelial, lejos de ser un simple film que separa dos medios de distinta densidad, es un tejido especializado. Para ello consta de una serie de características especiales que le confieren su función, las actividades que va a hacer. Este tejido está muy firmemente unido entre distintos tipos de uniones en distintas partes del cuerpo, hemidesmosomas, desmosomas, zonas ocludens. Tiene la característica también que descansa sobre una membrana basal. Esto hace que el epitelio le confiera una rigidez, una resistencia a distintos tipos de tensiones, de presión. Y además de esto, en la superficie apical tendrá distintas especializaciones según el tipo de órgano en el que nos encontremos. Unos órganos de microtúbulos que les van a conceder una capacidad de mover, de arrastrar las partículas que están encima, unas vellosidades, van a aumentar mucho su superficie, por lo que van a conseguir una capacidad de absorción mucho mayor. Y además el tejido epitelial es también el que da forma a las glándulas. Forma las glándulas con las distintas funciones exocrinas de secreción a lo largo del cuerpo. Las glándulas, según su morfología, las dividimos en simples aprosariadas, las primeras las encontraríamos en el colon, las siguientes serán sudoríparas, acinales simples, como las de la uretra, acinales compuestas, tubuloacinosas, como son las glándulas salivales o las del páncreas, y el tejido, microscópicamente, mirando a la morfología celular, vamos a distinguir células escamosas, que son planas, casi el núcleo es la única zona donde se ensancha, células cúbicas y células cilíndricas. A su vez también los dividimos por el número de capas en monoestratificado o poliestratificado. En el primer caso solo había una hilera celular, mientras que en los siguientes habría más de una hilera celular. Algunos ejemplos: encontramos escamoso simple en el pulmón, en el mesotelio, el peritoneo, la pleura, serán epitelios escamosos simples. Estratificados, muy resistentes a la fricción, la boca, la piel, el esófago, zonas donde tiene que pasar algo que nos va a erosionar y por tanto tienen que hacer muchas capas que lo resistan. Cúbico simple y cilíndrico simple serán en glándulas más pequeñas el primero y más grandes después. No solo en los acinos que forman las glándulas, sino también en los tubos. Encontraremos ambos tipos de epitelios, hablando de simple. Y un tipo especial es el cilíndrico estratificado o pseudoestratificado, que es el que encontramos más frecuente. Pseudoestratificado decimos porque, aunque tiene aspecto de estratificado, en realidad todas las células acaban en la membrana basal. Por eso lo de pseudo y no estratificado. También existe cilíndrico estratificado en otras zonas donde pues, son tubos mucho más grandes, conductos de excreción mucho mayores. Y glándulas tubulares simples, pues hemos dicho en el colon, simples ramificadas en el estómago. Eso lo iremos viendo conforme veamos por aparatos y sistemas las distintas partes de la histología del cuerpo. En cuanto al tejido conectivo, como he dicho antes, no es simplemente un tejido de relleno, es un tejido que tiene unas características plásticas que le hacen ser un tejido especial. Es un tejido que consta de dos componentes, una matriz fundamental, formada por glucosaminoglucanos, los GAG famosos, que se unen a proteínas formando proteoglucanos. Esto será la matriz fundamental que estará embebida en una serie de fibras que le van a confeccionar su plasticidad, el componente que tiene de cada tipo de tejido en las distintas partes del cuerpo. Dentro de este tenemos el tejido conectivo, conjuntivo, que encontramos es el tejido de relleno, pues viene a ser el estroma entre, por ejemplo, en una glándula, ¿no? Entre los distintos acinos, pero también los encontramos, como hemos dicho, especializados, encontrando el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso y el óseo, los cuales tendrán en esta matriz de la que hemos hablado con fibras. Las fibras son de colágeno, hay distintos tipos, como bien sabéis, en el cartílago encontraremos el tipo 2, en la membrana basal encontramos el tipo 4, el tipo 1 será uno más denso, más de tendones, y en esta matriz de fibras y matriz fundamental encontramos las células específicas de cada tejido. Los adipocitos en el tejido adiposo, los condrocitos en el tejido cartilaginoso
y los osteocitos en el tejido óseo. Y además de estos tenemos unas células que conocéis que son el sistema mononuclear fagocítico, que va a cambiar, reciben un nombre propio en cada parte del cuerpo. En la piel son las células de Langerhans, en el hígado son las células de Kupfer, en el pulmón los neumocitos tipo 3, distintos tipos de nombres en distintos lugares que también iremos viendo conforme avance. Pues bien, el tejido adiposo es un tejido muy sencillo. El tejido adiposo de los adultos es unilocular, células en anillo de sello, apenas hay espacio entre ellas, algún vaso sanguíneo capilar es lo que nos podemos encontrar. Función de reserva de lípidos y metabolismo, únicamente. El multilocular, grasa parda, propia de los neonatos, tiene una función de regulación térmica, como bien sabéis, para confeccionar al neonato indefenso esa resistencia a la temperatura. En cuanto al cartilaginoso y el óseo cartilaginoso, encontramos varios tipos. Como vemos en su morfología, vemos los condrocitos en su matriz de proteoglucanos, que depende la composición interna que tenga, vamos a distinguir distintos tipos, unos más fuertes, otros más blandos. El tejido del cartílago se divide en hialino elástico y fibrocartílago. El primero de ellos lo vamos a encontrar en las articulaciones. Como bien sabéis, cartílago hialino en todas las articulaciones es un sistema de amortiguación que resiste la fricción constante del movimiento. También lo encontramos en el tabique nasal. Bueno, el elástico, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el pabellón auricular, es el típico. La epiglotis es la densidad que todos conocemos cuando pensamos en un cartílago. También está en el conducto auditivo externo en su primera porción. Mientras que el fibrocartílago, como su nombre indica, más fibroso, lo encontraremos en cápsulas, en tendones, es un tejido más resistente. Y bien, si vemos la imagen que tenemos aquí, vemos como el cartílago se va transformando en hueso. Y es que el hueso no es más que una mineralización, es un tejido, una mineralización, un depósito de hidroxiapatita que le confiere esa rigidez que tiene el hueso. El hueso se puede osificar de dos maneras: a partir del cartílago, sería osificación encondral, o otra que conocemos como endomembranosa, a partir de un tejido mesenquimal. ¿Vale? En ambos casos, al final, vamos a tener el hueso como lo conocemos, que tendrá una rigidez distinta según las presiones a las que este está sometido. Como anotación, la estructura interna del hueso la conocemos como canal de Havers o osteón, esa mínima porción funcional con un vaso. En el siguiente tejido, el tejido muscular. El tejido muscular, como bien sabéis, es el tejido contráctil, el tejido cinético por definición. Este tejido tenemos que fijarnos en su estructura fibrilar. El mecanismo de la contracción no se entiende sin entender la histología del músculo, y para ello nos tenemos que ir a la sarcómera, la unidad funcional que forma la fibra, las miofibrillas que encontramos en el músculo. Estas miofibrillas están entre paquetes de tejido conectivo, el epimisio, endomisio. Si vemos la sarcómera aumentada en microscopio electrónico, vemos alternancias de zonas más oscuras y zonas más claras. ¿Qué son estas zonas oscuras? Las fibras de miosina, fibras gordas, por eso son tan oscuras. Incluso dentro de la zona oscura tenemos una zona más oscura aún. Allí es donde las fibras de miosina enlazan con las fibras de actina, se superponen. ¿Y qué será, por tanto, la parte clara? La parte clara, la banda I, es la zona donde encontramos las fibras de actina más finas, por ello le da un color más claro, unidas lateralmente. Ellas se unen lateralmente en la línea Z. En el mecanismo de la contracción, las fibras de actina van a deslizarse sobre la miosina, acercándose a las bandas Z, disminuyendo la longitud de la fibra, y eso es básicamente la contracción. Funcionan igual en los distintos tipos de músculo: estriado, voluntario, la musculatura que cuando hablamos de músculo lo que entendemos, pero no hay que olvidar que tenemos en el cuerpo otros tipos de músculo, como es el músculo liso, en muchos tubos, en el uréter, en el esófago, que va a ser involuntario y lo que va a hacer es simplemente, son contracciones sobre sí mismo para de alguna manera hacer avanzar lo que tenga dentro, si es la sangre en los vasos o si es el bolo alimenticio en el esófago. Y características intermedias encontramos el músculo cardíaco. Todos ellos son células multinucleadas, alargadas, donde veremos dentro las fibras. Al hablar de vasos, distinguimos dos tipos de vasos: los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Estos últimos los veremos más adelante cuando veamos el tejido linfoide, los ganglios. Respecto a cualquier tipo de vaso, vamos a encontrar que está compuesto de tres paredes, tres capas. La primera es la capa íntima, es un epitelio escamoso simple, es el que estará en contacto con el contenido, la sangre en el caso de los vasos sanguíneos, la linfa en los otros. Debajo de este tejido, de este epitelio escamoso, encontramos una pequeña capa de tejido conectivo que pertenece a la mucosa propiamente, a la capa íntima, para dar lugar ya a la capa muscular.
Esta capa muscular, según el tipo de vaso del que hablemos, tendrá distintas características, como bien sabéis, más grueso en las arterias, menos en las venas. Después de esta capa encontramos lo que es la capa adventicia, difícil de delimitar ya que se funde con los tejidos de alrededor del vaso. Y es a este nivel donde encontramos los vasa vasorum, vasos que van a nutrir la propia pared. Esta pared, como cualquier tejido, también necesita su propio aporte sanguíneo. Según qué parte del territorio hablemos, vamos a encontrar distintas características en la pared. Más cerca del corazón vamos a ver que el componente elástico es mayor que en zonas más distales, fácilmente entendible ya que el corazón nos va a dar una presión que debemos intentar mantener mediante este componente elástico, mientras que más distalmente esta presión ya no será tan alta, necesitaremos un componente activo de contracción en las arterias. Es por ello que las primeras arterias las llamamos elásticas, donde distinguimos la lámina elástica interna y externa en su propia pared, que lo tenéis en el manual bien definido, y más distalmente hablamos de arterias musculares. Estas van a dar lugar a vasos de diámetro sucesivamente menor, donde veremos cómo van dando arteriolas y poco a poco el componente muscular se va a sustituir por un tipo celular que conocéis, los pericitos. Estos van a servir de sostén y también van a ayudarnos a la vasoconstricción de los vasos más pequeños distalmente. A continuación vienen los capilares. Recordad que tenemos capilares de tres tipos. Tenemos unos capilares continuos, donde los encontramos en el sistema nervioso central, los encontramos en el tejido muscular, y unos discontinuos, donde hay unos pequeños poros revestidos por un diafragma para facilitar el intercambio de sangre entre los tejidos y el vaso. Y una evolución mayor de esto ya serían los sinusoidales, donde incluso la lámina basal, la membrana basal, es discontinua, ¿vale? Diferenciando entre las arterias y las venas, sabéis las diferencias. Las arterias, vamos a ver, tenemos en la imagen una pared gruesa, una luz pequeña, ya es por lo que decíamos, estas tienen que tener la capacidad de contraerse, de movilizar la sangre, mientras que las venas es al revés, las venas necesitan una pared fina, ya que su aparato contractil va a venir desde fuera, van a ser la compresión externa, que con un sistema valvular que tienen las venas impide que la sangre vuelva a favor de la gravedad. Es por ello que se necesita una contracción activa de la musculatura para que la sangre retorne al corazón. La piel, lejos de ser un simple aislante del medio, es nuestra forma de contactar con él, es el órgano sensorial por definición. En él nos va a proteger de los rayos UVA. Vamos a tener la síntesis de la vitamina D, como bien sabéis. Va a ser nuestro medio de contacto con el exterior. Histológicamente distinguimos en la piel tres capas. Distinguimos la que llamamos epidermis, la dermis y la hipodermis. La primera, según qué clasificaciones, se divide en 5 o 4 estratos, empezando por el basal, unas células cúbicas que por mitosis nos van a dar lugar a los estratos superiores. El siguiente estrato, inmediatamente por encima de él, será el estrato espinoso. Son células poliédricas, grandes, son las que nos resultan más llamativas cuando miramos al microscopio la piel. Por encima de este tendremos el estrato granular. Le da este nombre los gránulos que tienen el citoplasma de queratohialina. Muy bien. Encima de este es el estrato que no está en todas las clasificaciones, el que llamamos translúcido, que inmediatamente da el córneo. A veces son difíciles de diferenciar. El córneo es un mar de células muertas, un mar de queratina, que es lo que nos va a dar la resistencia en la piel. En distintas partes del cuerpo va a tener un mayor grosor o un menor grosor. Entre las cápulas no hay que olvidar que entre las células basales, entre estas células cúbicas, encontramos los melanocitos, en número igual en todas las especies, que depositarán en los estratos superiores la melanina, que es lo que dará el color a la piel. Es lo que el aumento de síntesis de melanina y no el aumento de melanocitos lo que nos dará el bronceado. Bien. En la piel distinguimos en cada una de las capas una serie de glándulas anejas, unas glándulas que tienen funciones, nos van a lubricar la piel, nos van a ayudar en la termorregulación. Vemos que en la dermis encontramos el músculo que va a erectar el pelo, los músculos erectores del pelo, y vamos a encontrar también las glándulas sebáceas, que nos van a dar un agente impermeabilizante para la piel, un lubricante natural. Por debajo de esta, en la hipodermis, es donde encontramos el folículo piloso propiamente, desde donde crece el pelo, crece desde la base hacia arriba, y la encontraremos junto a las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas son glándulas tubulares simples, en general, arrosariadas, son casi las únicas que tienen esta forma. Encontraremos las que tienen una secreción merocrina a partir de la parte apical, nos van a dar la secreción, que estas drenan directamente a la piel. Y en algunas partes, como son las axilas, el pubis, encontramos las que llamamos apocrinas, que como recordáis, se desprende el polo celular. Y estas drenarán a través de folículos pilosos, igual que hacen las glándulas sebáceas. En cuanto al sistema linfoide, como sabéis, se componen de unos vasos linfoides que van a discurrir por todo nuestro cuerpo, cogiendo el exceso de líquido
que va encontrando en el tejido conectivo, en las distintas partes del cuerpo y llevándolo hacia una posición ascendente, igual que hace la sangre en el sistema venoso. De hecho, comparten estos vasos muchas características con el sistema venoso, de aspecto nos recuerdan a ellos. Pues bien, en distintos lugares de este recorrido, de estos vasos linfáticos, vamos a encontrar los ganglios linfáticos, estaciones de control inmunológico, de defensa, es donde se van a preparar las respuestas inmunológicas para defender al cuerpo de agentes externos, de las bacterias, de los virus, los distintos tipos de linfocitos que ya conocéis de inmunología. ¿Qué estructura tiene el ganglio linfático? Para estudiar la estructura del ganglio linfático tenemos que estudiar el flujo dentro del propio ganglio. El ganglio consta de un hilio por donde va a entrar una arteria y por donde va a salir una vena, por el mismo hilio. Esto estamos hablando del flujo sanguíneo, mientras que el flujo linfático, por la parte convexa, va a recibir los vasos aferentes que saldrán alrededor de esa arteria y de esa vena, los vasos eferentes. Ese es el flujo linfático. Al cruzar este ganglio va a atravesar distintas partes. Distinguimos una corteza, que a su vez dividimos en una parte externa y una interna. La parte externa, más densamente teñida, con una población celular mucho más alta, es donde encontramos los folículos linfoides, donde encontramos esas series monoclonales que están preparando ya una respuesta defensiva para una agresión. En la parte de la corteza más interna encontramos que el mar de células linfoides es un poquito más laxo, por eso el aspecto al microscopio es un poco más claro. Por su parte, en la médula aún lo es más claro, encontramos unos senos medulares, un tejido, unas células plasmáticas, unos linfocitos, unos macrófagos rodeando a los vasos. Así entendemos cómo la sangre entra, pone en contacto la sangre con todo el tejido linfático y vuelve a salir, mientras que la linfa hace lo mismo, pero de otra manera. Esto es la estructura del ganglio linfático. El bazo, otro órgano con una función similar, la de defender, interpone un filtro en la circulación sanguínea atrapando partículas. Como bien sabéis, las personas espectomizadas tienen riesgo de desarrollar muchas infecciones potencialmente más graves, sobre todo con gérmenes encapsulados, cosas que estudiamos en infecciosas. El bazo, mirando al microscopio, se compone de dos partes, una pulpa blanca y una pulpa roja. La pulpa roja será la responsable de la hematopoiesis, le da ese color, la cantidad de eritrocitos que tiene de los vasos. Discurren unos senos llenos de sangre alrededor de las células y a su vez estarán rodeados de lo que llamamos la pulpa blanca, que son agregados linfoides que estarán precisamente llevando esa función inmunológica. Estarán en contacto con la sangre esperando a ver qué germen pasa por allí para actuar. Bien, el tejido linfoide muchas veces nos olvidamos porque estamos pensando siempre en la sangre, en la linfa, pero no hay que olvidar que en las cavidades naturales del cuerpo, el tubo digestivo, el aparato respiratorio también consta de un tejido linfoide. Genéricamente lo llamamos con el acrónimo inglés MALT, es tejido linfoide asociado a mucosas. Recibirá distintos nombres en distinta parte del cuerpo. Será el anillo linfático de Waldeyer, protegiendo la entrada a la vía aérea y a la vía digestiva. Será los pequeños cúmulos de agregados linfoides a lo largo de todo el tubo digestivo, de todo el árbol respiratorio, que si juntáramos todo nos darían el órgano linfoide más grande del cuerpo. Encontramos lo denominamos placa de Peyer en el ilion terminal, las placas de Peyer, agregados linfoides, como vemos en las imágenes. Cuando hablamos del sistema digestivo, lo primero vamos a tener que dividir lo que es el tubo digestivo, el tubo que va desde la boca hasta el ano, y las glándulas anexas a este tubo digestivo, que las veremos después. Empezando por el tubo digestivo, el primer componente que vamos a tener es la boca. En la boca, al igual que en el esófago, vamos a tener una fricción del bolo alimenticio, de todo lo que vamos a ingerir. Por tanto, ¿qué tipo de epitelio vamos a tener? Vamos a tener un epitelio plano estratificado. No hay que olvidar que en la boca además encontraremos unas células sensoriales especializadas que son los corpúsculos gustativos en la lengua. El esófago, igual que la boca, continúa teniendo este epitelio plano estratificado y además lo encontraremos revestido de una capa muscular. Primero estriada en las primeras porciones porque para poder tener ese componente voluntario sobre la deglución, dando paso después a un músculo liso. Bien, el esófago se continuará con el estómago. En el estómago veremos un cambio radical. Toda la mucosa del estómago la vamos a ver revestida en su totalidad por glándulas tubulares, simples en su mayoría y algunas ya compuestas. Pues bien, estudiando estas glándulas, vemos que en el estómago consta de distintos tipos celulares. Encontraremos unas células mucosas, principalmente en la parte alta, en la parte cardial. Encontraremos las que llamamos células parietales, secretoras de ácido. Estas células veremos que tienen un citoplasma
acidófilo, nos llama la atención que tiene unos túbulos, unos gránulos. Esto, estudiando fisiología, sabemos que la bomba para conseguir esta acidez está en su membrana. Es un tema complejo del que no vamos a hablar en la clase de histología. Al lado de estas células parietales encontramos las células principales, que nos van a secretar el pepsinógeno. El pepsinógeno es la porenzima que, una vez con la acidez pasará a ser la pepsina, que es la que realmente nos va a ayudar en la digestión. Entre todas estas células hay otro tipo de células, que son las que se nos suele olvidar siempre, que son las que pertenecen al sistema neuroendocrino, que van a sintetizar distintas aminas, distintas sustancias con múltiples funciones, entre otras las de precisamente alimentar, hacer de señalizador para las propias células parietales, principales, secretando ellas su sustancia definitiva. El intestino delgado vemos que tiene unas características que hacen que la superficie que él tendría normalmente la multiplique por 300 o incluso 400 veces mediante ese pliegue que tiene. Tiene unas vellosidades en las que además encontraremos unas microvellosidades. Esto aumenta la superficie muchísimo, puesto ¿cuál es la función del intestino? Absorber. Es la función de absorber, por lo tanto, cuanta más superficie tenga, mejor va a realizar su función. Las células de las que se compone, esas células cilíndricas, las llamamos enterocitos. Son las células absortivas, la mayor parte de las células que encontramos revistiendo el intestino delgado. Encontraremos también células endocrinas, igual que las encontramos en el estómago, y células caliciformes, puesto también hay que lubricar el paso de la comida aquí. Además encontraremos las llamadas células de Paneth, que las encontramos en la parte de abajo de las glándulas, que las tenéis en una imagen en el manual. Para distinguir un poco el intestino delgado en zonas más próximas a las demás distales, tenemos como rasgo diferencial que en las primeras porciones, en el duodeno, los primeros 20 centímetros, 15-20 centímetros, encontramos las que llamamos glándulas de Brunner. Solo son características de estas principales porciones, mientras que en zonas finales, donde van a estar más en contacto con el colon, donde la cantidad de bacterias va a ser mayor, encontramos esos nódulos linfoides que hablábamos, las placas de Peyer. Una vez que pasamos al colon, vemos que el colon carece de estas vellosidades. Sigue teniendo un epitelio cilíndrico, unos enterocitos absorbibles, pero no tiene esas vellosidades, ya que el colon se limita a reabsorber agua y iones, no necesita absorber todas el resto de sustancias de la dieta. Sí que veremos que aquí tiene unas criptas más profundas, las criptas de Lieberkühn, que se llaman así, pero básicamente son unas glándulas tubulares simples. Respecto a las glándulas anexas a este tubo digestivo, estas glándulas que van a secretar sus componentes exocrinos al tubo digestivo, ya en la boca tenemos las primeras, que son las glándulas salivares. Las glándulas salivares las distinguimos, las menores, que son pequeñas, están por toda la boca, solo van a crear como un 5% de la saliva, muy poca cantidad, por lo que no son tan importantes como las mayores. Las glándulas salivares mayores son tres: las parótidas, las sublinguales y las submaxilares. Todas ellas son glándulas tubulacionales compuestas, ramificadas. Estructura muy típica de las glándulas en el tubo digestivo, la veremos también luego en el páncreas. Pues bien, las distintas glándulas mayores van a tener un distinto componente de secreción. Vemos que la parótida, casi todos sus acinos son serosos, mientras que las sublinguales son mucosos, son células mucho más claras, mucho más grandes, como si estuvieran saturadas. En la submaxilar encontramos una proporción igual de ambas, es un componente mixto. Y estas submaxilares son, aunque solamos creer que son las parótidas, son estas las que crean la mayor parte de la saliva. Muy bien, respecto al páncreas, el páncreas es un órgano con doble función. Además de esta función exocrina, tiene una función endocrina. Esto es bien sabido por todos. La parte exocrina, como decíamos, es igual que es el mismo tipo de glándula que veíamos en las glándulas salivares. Son glándulas tubulacionales compuestas con varias ramas, ramificadas. Y es entre estos acinos, entre esta parte exocrina, donde vamos a encontrar lo que llamamos los islotes de Langerhans, que es el componente endocrino del páncreas. Ahí se va a crear la insulina, el glucagón, todas las hormonas del páncreas. Que el páncreas van a actuar, las va a verter a la sangre para que actúen por todo el cuerpo distalmente, no solo en el tubo digestivo. Bien, el último órgano que vamos a comentar, anexo al tubo digestivo, es el hígado. Es el órgano más grande que tenemos. Pesa alrededor de 1,5 kg, 2 kilos incluso en algunas personas, y rodeado por una cápsula que recibe el nombre de cápsula de Gleason, vemos que en su corte su composición va a ser siempre igual. Entonces vamos a analizarlo, el componente
que es el lobulillo clásico, que es un hexágono en el que encontramos en sus vértices lo que llamamos las tríadas portales. Estas tríadas portales están compuestas por una rama de la arteria hepática, una rama de la vena portal y un conductillo biliar. Pues bien, esta arteria y la vena portal se van a fusionar formando el sinusoide que va hacia la vena centrolobular, atravesando las hileras de hepatocitos. En esos hepatocitos y en este polo vascular es donde encontramos lo que llamamos el espacio de Disse, que hay que verlo con mucho más aumento, que es donde se va a verter el componente endocrino del hígado, ya que el hígado también es un órgano mixto, de doble función. Entonces nos queda la vena centrolobular, que dará las venas suprahepáticas, que abandonarán el hígado, y tenemos la circulación desde los vértices hacia el centro a través de esos hepatocitos. En el aparato respiratorio, igual que nos pasaba en el aparato digestivo, vamos a tener distintos tipos de epitelio, de distintos tipos de componentes histológicos, dependiendo en qué nivel del mismo nos encontremos. Empezando por la nariz va a producirse el cambio de un epitelio como en la piel, un epitelio escamoso estratificado, para darnos lugar al típico epitelio, al que llamamos el epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con cilios, ciliado para poder barrer las partículas. Y el seno de nariz, igual que nos ocurría en la boca, donde encontramos también unas células especializadas sensoriales, que serán las células olfatorias. En la laringe continuaremos con este epitelio respiratorio, a excepción de las zonas de fricción, como pueden ser las cuerdas vocales, donde vuelve a ser escamoso. Siempre que hablemos de fricción tenéis que pensar, el epitelio va a ser un epitelio resistente. Por tanto, va a ser con varias capas, células con buenas uniones intercelulares, escamoso. En la tráquea y en los bronquios principales continuamos con este epitelio, encontrando además células del sistema neuroendocrino difuso. Nos pasaba igual que en el aparato digestivo. Encontraremos también células caliciformes para que se quede un moco que atrape las partículas que esos cilios puedan ir barriendo. Por fuera encontraremos cartílago en forma de C de herradura que irá desapareciendo conforme nos alejemos en las sucesivas ramificaciones. En los bronquios seguiremos encontrando este cartílago, en los bronquiolos ya no. Bronquiolo es la primera división en la que ya no tenemos cartílago. Además, este epitelio cilíndrico pseudoestratificado va a empezar a ser cilíndrico simple, para dar paso en el bronquiolo terminal a un cúbico simple, para pasar en el bronquiolo respiratorio a hacerse discontinuo ya. ¿Sí? Este bronquiolo respiratorio se continuará con el conducto alveolar, que nos va a dar lugar a los alveolos propiamente. En los bronquiolos encontramos por primera vez unas células que llamamos las células de Clara, que nos van a dar un pseudo surfactante, aún no un surfactante verdadero, como sabéis está creado por los neumocitos tipo 2 que ahora veremos en los alveolos. La pared de los alveolos es una composición muy distinta, es una pared muy fina, ya que a través de él tiene que permitir el intercambio gaseoso entre el aire de los pulmones y la sangre. Vemos que está tapizada por unas células muy finas, los neumocitos tipo 1, las células de intercambio, que simplemente se engrosan un poquito en el núcleo y son muy planas, del orden de muy pocas, mucho menos que una micra. Las células que vemos sobresaldrán a la luz de los alveolos son las células tipo 2, que estas sí que crean el surfactante. Sabéis que la función del surfactante es evitar que se colapsen estos alveolos. Y por último comentar que no formando parte del epitelio, pero sí sobre el epitelio encontramos los macrófagos. Necesitamos una función defensiva dado el contacto con el medio tan extremo que tiene el aparato respiratorio. En el aparato urinario, en sus distintas partes excretoras, vemos un epitelio que no encontramos en ninguna parte más del cuerpo. Es el que llamamos epitelio de transición o propiamente epitelio urinario. Este epitelio tiene la capacidad de cambiar su grosor para poder expandirse para las necesidades. No es lo mismo que la vejiga esté vacía que esté llena. Vemos que cuando la vejiga está vacía podemos ver capas de hasta 8 o 10 células, mientras que cuando la vejiga está llena, obviamente al expandirse el grosor disminuye, viendo solo 2, 3, dependiendo el grado de presión que tengamos dentro. Este epitelio de transición lo vemos desde los cálices menores, que dan lugar a los mayores, a la pelvis y al uréter, en toda su extensión hasta la vejiga. La vejiga es más gruesa que en el resto, puesto que tiene que actuar como reservorio. También veremos unas células musculares, un músculo liso para impulsar esa orina desde el riñón hasta la vejiga. En el uréter vemos que es una cavidad festoneada, tiene múltiples pliegues hacia la luz.
y tendrá pues, una capa muscular más gruesa que en la zona de la pelvis renal, pero que también existe en esta. Bueno, esto sería la parte, digamos, excretora, pero tenemos que ver el parénquima renal. Desde los cálices menores vemos como hay unas pirámides que llamamos las pirámides renales, donde encontramos la unidad funcional del riñón, la que nos interesa, las nefronas. Las nefronas se componen, todo empieza con una arteria aferente que nos va a dar el ovillo de capilares, unos capilares que, como veíamos antes, van a ser van a ser discontinuos. Ahí se va a producir el ultrafiltrado del plasma a cargo de las células de los podocitos, estas células que veníamos antes, que a través de sus pedicelos nos van a controlar el filtrado, las sustancias que se filtran. Sabéis que se filtra mucho, que luego también se reabsorberá. Si todo lo que se filtrase se perdiera, pues nos deshidrataríamos en una hora. Este ovillo capilar está rodeado de una doble capa, de lo que llamamos la capa de Bowman. Es allí donde encontramos a estos los pedicelos de los podocitos, lo que nos va a delimitar un espacio entre la doble capa que llamamos el espacio urinario. Esto se estudia, es fisiología, pero es imposible también hablar de la nefrona sin ver su funcionamiento. Este espacio urinífero es el comienzo del sistema tubular que nos va a llegar hasta los cálices. Está formado por, como bien sabéis, un túbulo contorneado proximal. La siguiente parte es el asadegen, le queda al túbulo contorneado distal que drena al colector. El epitelio aquí va a ser un epitelio cúbico plano en el proximal, donde veremos que tiene una parte apical muy especializada, ya que casi todas las sustancias que se van a reabsorber van a ser en esta parte proximal. El asa de Henle será un epitelio más plano en una porción que luego se engrosará para hacer el mecanismo contracorriente, mientras que el contorneado distal se asemeja más en el aspecto microscópico que el que teníamos en el túbulo proximal. En cuanto al aparato genital, empezando por el aparato genital masculino, vemos que el testículo está rodeado de una serie de capas. La primera viene del peridoneo, la que se llama túnica vaginal. Luego tenemos una capa densa, avascular, que es la albuginia, que da paso a la túnica vascular, que se conoce así, pues como su propio nombre indica, está muy vascularizada. El parénquima del testículo está compuesto de unas celdillas testiculares. Esta es la unidad funcional del testículo. Estas celdillas estarán en un estroma en el que encontramos las células de Leydig, estas células que nos van a secretar los andrógenos para poder realizar la función testicular. En estas celdillas encontramos los túbulos seminíferos, los cuales están compuestos por el epitelio seminífero, que se compone de las células germinativas que nos darán los espermatozoides y unas células de sostén, unas células que les van a hacer de nutrición, que son las células de Sertoli, ¿vale? Las células germinativas, igual que pasa con las femeninas, pasan por distintas fases en las que se producen cambios celulares hasta que se completa la meiosis. Esto va a dar lugar a una morfología distinta, que primero las llamaremos espermatogonias blancas porque la cromatina es menos densa, luego las llamaremos negras, luego queda como atigrado, lo llamamos ya espermatocitos, y por último dará lugar a las espermátides. Una vez los espermatozoides se han creado, van a pasar al sistema tubular, que va a ser el sistema excretor. Pasará a los tubos seminíferos, pasarán a ser rectos, los rectos pasarán a la red de testis. Todo aquí el epitelio encontramos un epitelio cúbico simple con dos tipos de células ciliadas que van a transportar y células absortivas para acabar de hacer de madurar el semen, ¿vale? En el epidídimo encontramos dos células principales, también llamadas células atlas, que lo que nos van a hacer es seguir absorbiendo para que siga madurando, y luego también tenemos unas células basales de reserva. El conducto deferente mantendrá esta misma estructura que tiene el epidídimo, aunque con una muscular más gruesa y un diámetro mucho mayor. Los ovarios, igual que pasaba con los testículos, también están recubiertos por una túnica de mesotelio peritoneal. Y al igual que estos, además de una función exocrina, tiene una función endocrina para los caracteres sexuales, bueno, lo que sabéis bien. El ovario distinguimos una corteza y una médula. En la corteza es la que nos interesa y es donde encontraremos los folículos, ¿vale? Los folículos constan de dos partes. Tenemos lo que es el ovocito, que pasará por distintas fases de maduración hasta formar lo que, cuando lo veamos macroscópicamente, que llamaremos al conjunto folículo de Graf, y también tiene un epitelio circundante. Este epitelio circundante se dividirá y nos dará las células
de la teca y de la granulosa. Estas células son las que secretarán las hormonas esteroideas necesarias para llevar a cabo la función ovárica. Una vez que los folículos son liberados, se liberan a la trompa uterina. Esta trompa está compuesta de un epitelio cilíndrico simple y allí encontraremos también células ciliadas para mover, para que el ovocito vaya viajando, y unas células secretoras de mucus para lubricar. En el útero, una vez llegado en el útero, aquí llamamos a la mucosa, tiene nombre propio, la mucosa se llama endometrio, el músculo, la capa muscular la llamamos miometrio y la continuación del peritoneo le denominamos perimetrio. En la mucosa del útero encontramos unas glándulas tubulares, que también formadas por células secretoras de moco, secretoras de muchas sustancias, y células ciliadas. Las encontraremos en toda la mucosa y estas cambiarán según la fase del ciclo en la que nos encontremos. En el cuello uterino, la parte que llamamos endocérvix va a conservar esta misma morfología que conserva en todo el útero, mientras que la parte que denominamos exocérvix va a cambiar ya a un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, el mismo que encontramos en la vagina. Esta zona es muy importante ya que es el lugar, como bien sabéis, de asentamiento de muchas neoplasias. En el sistema nervioso central vamos a ver que el parénquima está formado por dos tipos celulares bien diferenciados. Por un lado tenemos las neuronas, que son las células funcionales del sistema nervioso. El sistema nervioso es uno de los más complejos, es un sistema que no se conoce realmente bien. Veremos que estas neuronas están formadas por dos partes. Tenemos el soma, o el cuerpo, del que salen las prolongaciones. Se radiarán o bien dendritas o axón si es más largo. Simplemente son las dos maneras de llamar a estas prolongaciones, estos nombres. Alrededor de estas neuronas, para apoyar a estas, tenemos las células de la neuroglía, que no va a ser igual en el sistema nervioso central que en el periférico. Cabe comentar también que a las neuronas les damos distintos nombres según su morfología. Pues tenemos neuronas bipolares, tenemos muchos tipos de nombres e incluso depende de dónde las encontremos. Básicamente las células de la neuroglía del sistema nervioso central vamos a ver que son, como pone en el esquema, astrocitos, oligodendrocitos, células de la microglía, los ependimocitos, mientras que en el sistema nervioso periférico van a ser las células de Schwann y las células satélite. Los astrocitos tienen la función de sostén, la función de nutrición, la función de forman el 80% de la barrera hematoencefálica. De ahí una gran importancia, ya que el sistema nervioso tiene que estar aislado del resto para evitar el paso de sustancias nocivas, para evitar el paso de microorganismos. Estos astrocitos se parecerían a las células de Sertoli que veíamos en el testículo. Los oligodendrocitos, otras células características del sistema nervioso central, van mediante unas prolongaciones, a recubrir los axones de las neuronas, formando la vaina de mielina. Análogamente lo va a hacer la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. Esta vaina de mielina va a permitir que el impulso nervioso viaje a mucha más velocidad. Por eso, cuanto más mielina tenga la prolongación nerviosa, el axón, más rápido va a ser esa transmisión. Por otra parte, encontraremos en el sistema nervioso central la microglía, que, como habíamos dicho al principio de la clase, es la parte del sistema mononuclear fagocítico que encontramos a este nivel. Y las células ependimarias no son más que un epitelio de células de forma cuboide que nos va a aislar, va a estar en contacto con el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos arriba y en la médula espinal abajo, por todo es el epitelio que está en contacto con el líquido. Por último, comentar del sistema nervioso periférico, en los ganglios, que tenemos las células de sostén, los anficitos, que envuelven a estas neuronas en los ganglios periféricos. Y recordar que el impulso nervioso en el sistema nervioso periférico se hace de manera salteatoria, saltando de nodo a nodo en lo que llamamos los nódulos de Ranvier. Hablando de patología, vamos a hablar de generalidades simplemente, de cómo una célula, cuando está sometida a un estrés, a una agresión, tiene unos mecanismos con los que va a intentar sobrevivir, que a veces se verán desbordados, y veremos entonces los tipos de lesiones que nos dan. Mecanismos que tiene una célula de adaptarse a algo, tenemos en células que no pueden dividirse, como podrían ser las células del sistema nervioso central, células musculares. Veremos que el mecanismo típico es tanto la hipertrofia como la atrofia. El aumento de la demanda nos daría la primera, mientras que el envejecimiento, una disminución de oxígeno
una falta de demanda nos deriva la atrofia, que es un proceso activo. El cuerpo no va a estar alimentando algo que no va a necesitar. Por otra parte, las células que tienen la capacidad de regenerarse, pues, como pueden ser los epitelios, pues nos van a dar hiperplasia. Es así como si quitas un lóbulo hepático, el resto de las células van a hiperplasiarse, van a multiplicarse para suplir esta función. Otros tipos de métodos que tiene la célula de enfrentarse a la agresión es lo que llamamos metaplasia. Es como, tomando como ejemplo el bronquio pulmonar, cuando sometido a los agresivos, a los cancerígenos del tabaco, a los humos, este pasa de un epitelio, como hemos visto, pseudoestratificado, ciliado, a un epitelio escamoso. Este sería un primer paso, la metaplasia, que llevado al extremo, llevado a un fallo genético, nos va a llevar a la displasia, que es el camino al cáncer. También cabe contar que no todos los tejidos, como hemos dicho, tienen capacidad de reparación. Lo más típico son los epitelios y el tejido conectivo. El tejido conectivo a través de un tejido de granulación, mientras que el tejido epitelial a través de esas células basales que tienen la capacidad de entrar en mitosis y volver a crear las capas superiores. Cuando la agresión desborda la capacidad defensiva de la célula, vamos a ver una serie de signos de muerte celular irreversible. Hay otros signos que son reversibles, como distintos tipos de lesiones en los que no vamos a entrar, pero las irreversibles sí que son muy claros. El más típico sería la disolución de la membrana plasmática, pierde la individualidad la célula queda destrozada. Uno muy precoz sería los daños mitocondriales, el aparato aerobio ya no funciona, ya no tiene la capacidad de crear energía. Esto se va a ver también en el núcleo, los daños. Cuando el núcleo pues, se diluye, la que llamamos cariorrexis, o cuando este queda más plasmado aún, se vuelve más sugerente, lo que se llama pignosis. Y la lisis del retículo endoplásmico como signo de incapacidad de síntesis proteica de la célula. También va a ser una de las lesiones que nos van a llevar a los tipos de... Vamos a ver los distintos tipos de necrosis que podemos ver en los distintos tejidos por los distintos mecanismos que vamos a encontrar. Una muy típica, la más típica, es la coagulativa, que es típica de la isquemia, pues lo que vamos a encontrar en los infartos. Aquí lo que premia sobre la digestión enzimática va a ser la desnaturalización proteica, incluida de las propias enzimas, por lo que no va a haber digestión enzimática como sí que encontramos en la licuefactiva, en donde las enzimas proteolíticas salen de los lisosomas y digieren los distintos componentes celulares. Otro subtipo de coagulativa es la caseosa, es un tipo en concreto en el que se depositan unos materiales muy eosinófilos, unos lípidos, típico de las inflamaciones granulomatosas. Otro tipo distinta de necrosis es la grasa, en la que, como ejemplo típico, la pancreatitis, las enzimas pancreáticas salen, producen una saponificación de las grasas que irán depositando calcio, que es lo que veremos en la pancreatitis crónica, uno de los signos, la típica radiografía con depósitos cálcicos. Y por último, y para terminar, la fibrinoide, que refleja una inflamación aguda muy agresiva. Se rompen los vasos, se deposita fibrina, que lo veremos muy rosa, es muy eosinófilo, una proteína muy eosinófila. Pues bien, con esto acabamos la clase de histología. En el manual está esta información más ampliada, pero yo creo que de cara al examen, con los conceptos que hemos hablado, será suficiente. Gracias por vuestra atención.